Si alguna vez quisiste entender cómo funciona la electricidad, este video es para vos. En los próximos minutos vas a entender cómo funciona una instalación eléctrica, qué componentes necesita y qué errores nunca tenés que cometer si querés que tu casa esté segura en cuanto a lo que es la electricidad. Además, este va a ser el primer capítulo de una serie completa de videos donde vamos a aprender electricidad desde cero hasta poder hacer los arreglos de tu casa. Mi nombre es Nicolás y te doy la bienvenida a mi canal de electricidad segura en casa. Si te interesa aprender electricidad de forma segura y basada en la normativa electrónica argentina, este es tu canal. Y te invito a suscribirte porque este canal está pensado para aquellos que son principiantes y vienen desde cero, como para aquellos que ya tienen algunos conocimientos y hasta pueden llegar a poder adquirir conocimientos para trabajar de este rubro tan importante y que tiene tanta salida laboral. Lo primero que tenemos que entender es qué es la electricidad. Básicamente, la electricidad es un flujo de electrones que son parte de la materia, ¿sí? Podemos comparar a la electricidad con la plomería, con el agua. Para entender de la plomería tenemos que entender del flujo del agua y cómo circula a través de las cañerías de una casa, por ejemplo. En la electricidad pasa algo similar, pero ese flujo es de energía, de electrones, y circulan por las cañerías, que son los cables, son los conductores de la electricidad a través de una red domiciliaria. En nuestro país nos manejamos con tres conceptos básicos en energía, ¿sí? El primero es la tensión, nos manejamos con voltios. Vamos a entender que en nuestro país nos manejamos con 220 volts. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si por ejemplo compramos algo desde Estados Unidos, las cosas eléctricas desde Estados Unidos manejan una tensión de 110 voltios. ¿Y qué pasa? Si nosotros enchufamos cualquier aparato en nuestra instalación que tiene 220, ese exceso de energía va a hacer que el aparato se queme. Entonces tenemos que tener cuidado y entender qué es esto del voltaje. Después tenemos a los amperes, ¿sí? Cuando nosotros vamos y pedimos en la ferretería una térmica de 25 amperes, por ejemplo, ese concepto habla de la fuerza que hace la energía cuando pasa por un determinado conductor. Y más adelante vamos a entender qué nivel de amperaje necesita una térmica para proteger un cable. Esos son temas fundamentales que los vamos a ir viendo. Otro concepto muy importante es la potencia. Y básicamente lo vamos a entender con el consumo que tiene cada artefacto. Cuando tenemos un microondas que dice que es de 2300 watts, ¿sí? Ese es el consumo que tiene. Y también va a ser muy importante para saber calcular nuestra instalación eléctrica de una casa. Si nosotros sumamos todos los consumos de todos los artefactos eléctricos que tenemos, vamos a tener el nivel de consumo que tiene nuestra casa entera, y a partir de ahí vamos a poder ver cuántos circuitos tenemos que tener, qué nivel de térmicas, qué tipo de cables, así poder hacer toda nuestra instalación en base a datos seguros. Otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de corrientes vamos a estar utilizando. Existen dos tipos de corrientes, ¿sí? En un principio solamente existía lo que es la corriente continua. Esto es que la corriente pasa desde un polo positivo al negativo, ¿sí? Y una vez que toda la corriente pasó de un polo al otro, se terminó la energía que tenía ese dispositivo. Hoy en día los podemos ver en lo que son baterías, pilas, etc. Si nosotros no recargamos esos dispositivos, una vez que los usamos, completamos su carga, no los podemos usar más, ¿sí? Y el otro tipo de corriente es la corriente alterna. El tipo de corriente que vamos a tener en los motores, ¿sí? Y básicamente en cualquier artefacto que nosotros tengamos que enchufar. Son dos cuestiones teóricas que nos van a dar una idea después, sobre todo a la hora de tomar mediciones, porque no es lo mismo tomar una medición en una pila, en una batería, como en un tomacorrientes, por ejemplo. Otra cosa muy importante es cómo es que llega la electricidad a nuestra casa, ¿sí? No lo voy a hacer muy largo ni muy complejo, pero nosotros tenemos que entender que nuestra parte, ¿sí? Como instaladores o como personas que vamos a realizar nuestra propia instalación en nuestra casa, podemos tener injerencia recién desde lo que es el medidor hacia adentro de la casa. Todo lo que tenga que ver con la red de distribución eléctrica, ni hablar la generación, todo eso es parte de o del Estado o de la empresa de distribución. Si yo estoy en Buenos Aires, mi empresa de distribución es Edesur. Todo lo que venga desde el pilar, en donde tengo un tablero, y va hacia los cables de la calle, todo eso está a cargo de Edesur. Pero desde el pilar hacia dentro de mi casa, yo me hago cargo haciendo yo mi instalación o llamando a un técnico que la realice. Y en ese pilar vamos a tener primero el medidor, ¿sí? Que es de donde nosotros vamos a sacar los cables
para poder realizar toda la instalación de nuestra casa. Después del medidor tenemos que tener un tablero que se llama tablero principal, porque es el primero, ¿sí? El más importante, en donde tenemos que tener un interruptor termomagnético, ¿sí? Todo el mundo lo conoce por térmica, y un disyuntor o interruptor diferencial. En el próximo video les voy a estar adelantando para qué sirve la térmica, para qué sirve el disyuntor, ¿sí? Qué funciones cumple cada uno, pero hoy les quiero ir hablando de los conceptos y de los componentes que debemos tener en nuestra instalación para que sea segura. Ese era el tablero principal. Desde ahí van a salir cables que en Argentina la gran mayoría los tiene de manera aérea. Nosotros vemos que desde el medidor hasta nuestra casa los cables van por arriba, por el aire, de manera aérea. Sí, aunque mucha gente también los puede tener de manera subterránea. Una vez que llegamos a nuestra casa, debemos tener otro tablero más, sí, que es el seccional, es el que divide los circuitos, y en ese también tenemos que tener un disyuntor, una térmica de corte general, y después cada circuito tiene que tener su propia llave térmica. Es decir, circuito de iluminación, una llave térmica. Circuito de toma corrientes, otra llave térmica. Si tenemos un aire acondicionado, debemos tener una térmica por cada aire acondicionado que tengamos en nuestra casa. ¿Sí? Bien, y a la hora de trabajar con todos estos materiales y cada vez que nosotros querramos realizar o algún arreglo o directamente toda la instalación eléctrica de nuestra casa, debemos tener siempre en cuenta que no debemos trabajar bajo ningún punto de vista con tensión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si no bajé la llave térmica no puedo trabajar. Esto es muy serio, no es ningún chiste recibir una descarga de 220 voltios. Si uno toca un cable con tensión y es muy peligroso, ¿sí? Hay que saber muy bien cómo estamos trabajando a la hora de trabajar con tensión. Entonces, recomendación número 1, siempre que vayamos a trabajar, bajamos la llave térmica y trabajamos tranquilos. Si todo este tipo de contenido te está gustando, dale me gusta, suscríbete al canal. En el próximo capítulo de esta serie vamos a aprender a identificar los 3 tipos de cables que tenemos que tener en nuestra instalación eléctrica: la fase, el neutro y la puesta a tierra. Activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo y déjame en los comentarios qué tema te gustaría aprender relacionado con la electricidad de tu casa.